Espíritu, un solo Dios vivo y verdadero. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Cerramos nuestros ojos sentaditos. Vamos a orar por la enseñanza bíblica en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo te damos gloria, honra y alabanza. No queremos palabra de hombre, queremos palabra de tu Santo Espíritu. Solo te rogamos sabiduría y ciencia, Señor amado, consolación, exhortación, edificación a vuestro ser. Que este pan de vida, este maná del cielo, quede sembrado en nuestro corazón para dar fruto a su tiempo, conforme a su voluntad, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte la ofrenda de aplauso al Señor y a su nombre. ¿Cuánto decimos aleluya? No te oigo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar tratando este tema doctrinal denominado los dones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy en día este tema es un tema muy polémico, quizás para muchas denominaciones dentro del Evangelio, porque en muchas denominaciones se predica sobre la manifestación del Espíritu Santo de una manera teórica, pero no creen, aleluya, en esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y sabemos claramente que la iglesia apostólica, la verdadera iglesia de Cristo, cree en la manifestación del Espíritu de Dios. Yo no le estoy hablando de los Jesús solo, del nombre de Jesús. Nosotros somos la iglesia apostólica porque creemos en esa manifestación. Creemos en esos dones que vienen de parte del reino celestial. Denle fuerte la ofrenda de aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Santo nuestro Dios. Amados hermanos, usted dirá, ¿qué significa la palabra don? La palabra don significa regalo. La palabra don significa, amados hermanos, santo es el Señor, dádiva. Es decir, tú y yo cuando buscamos de Cristo, cuando anhelamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a recibir bendición de parte de Dios. Ese don, ese regalo, esa dádiva. Eso significa la palabra don, regalo, dádiva. Pero no te estoy hablando yo de un regalo terrenal. No, yo te estoy hablando de un regalo celestial. Por lo tanto, cuando usted y yo nos pregunten y nos digan qué significa la expresión don, amén, amado hermano, sabemos que es un regalo. Sabemos que es una dádiva, amén, amados hermanos, que viene de qué? De parte de Dios, un obsequio que Dios da a aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Porque aquel cristiano que no anhela las cosas espirituales de Dios nunca va a recibir nada. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Entonces tú y yo tenemos que anhelar las cosas de Dios. La Biblia dice, primeramente, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, buscad el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido. Es decir, que tú y yo, aleluya, adoramos todo lo que es del reino celestial, todo lo que viene del Espíritu. Por lo tanto, cuando alguien nos pregunte a nosotros qué significa la palabra don, es un regalo, es un obsequio, es una dádiva. Amén, amados hermanos. Amén. Santo es el Señor. Algo que no nos merecíamos, pero que no es necesario. Denle fuerte la ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Santo nuestro Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién da los dones a la iglesia? Por eso el tema se llama dones del Espíritu Santo. ¿Quién da los dones a la iglesia? Amén, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo es el que da los dones a la iglesia. No es el hombre, no es el pastor, no es el apóstol. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Solo somos un instrumento de confirmación de lo que Dios quiere darlos al creyente, de lo que Dios quiere darle a sus hijos. Amén. Por lo tanto, escúchame bien, amén, amados hermanos, ¿quién es el que da dones a la iglesia, dones a los creyentes, dones a los hombres? El mismo Señor Jesucristo. Pastor, ¿dónde está eso en las Escrituras? Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versos 7 y 8. Efesios capítulo 4, versículo 7 y 8. Si mi hermano es amable de poder enfocar también al pueblo. Amén. Efesios capítulo 4,
versos 7 y 8. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo esta grabación. El tema doctrinal, los dones del Espíritu Santo. Dice así la carta de Efesios capítulo 4, versos 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada, dice, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién es el que da los dones a los hombres? Cristo. Usted no le crea a ningún hombre que te diga, si te vas de la iglesia, aleluya, yo te voy a orar para que de ti se vaya el Espíritu Santo. Eso es una mentira del diablo. Amén, gloria a Dios. Porque el que da dones a los hombres se llama Jesucristo. Y recuérdalo bien, ministro. Usted, aleluya, que predica la palabra, aleluya, santo del Señor. Mientras Dios más dones te da, más humilde tienes que ser. Porque los dones no son para destrucción ni creerme yo superior a los demás dentro de una congregación. La Biblia dice que los dones son para edificar la iglesia de Cristo, para que tú seas un reparador de portillo. Amén, amados hermanos, que ayudes a aquel hermano que está caído, que ores por aquel que está necesitado. Escúchame bien, amado hermano, cuando tú y yo recibimos dones de parte del reino de los cielos, el mismo Cristo le está dando sobre tu vida. Pero mientras tú y yo recibimos más regalos, más dones, más humilde tienes que ser. El amor de Cristo siempre tiene que estar en nuestro corazón. ¿Cuánto le dan fuerte la ofrenda a la aplauso de Dios? ¿Cuánto decimos aleluya? ¿Cuánto decimos gloria a Dios y a su nombre? Por lo tanto, la palabra firme en esta carta de Efesios capítulo 4 verso 7, que el que da los dones a los hombres se llama Espíritu Santo de Dios. Es decir, el mismo Cristo es el que da a los hombres, a los creyentes, los dones. Pero usted dirá, pastor, ¿y quién reparte los dones en la iglesia? El que reparte los dones en la iglesia es el Espíritu de Dios. Pastor, Jesucristo lo da, pero el que reparte los dones conforme a la búsqueda de cada uno de vosotros es el Espíritu Santo. Por eso estamos en esta enseñanza teológica. Bíblicamente, las escrituras dicen, aleluya, en la primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 11. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte a cada uno en particular como Él quiere? El Espíritu Santo de Dios. Pero estos dones llegan para aquel creyente que anhela, aquel creyente que busca la presencia de Dios, aquel creyente que ora, aquel creyente que vigila, aquel creyente que se congrega, aquel creyente que vive la palabra, aquel creyente que se aparta de todo lo malo que no es agradable delante de Dios. Y cuando tú anhelas servir, entonces cuando Dios, aleluya, te toma en cuenta, aleluya, y Cristo da el don, pero el que llega a tu vida para que tengas tú ese don, para que sea repartido en iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, se llama Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte la ofrenda aplauso al Señor. Por eso dice la primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 11, que el que reparte los dones como Él quiere es el Espíritu Santo. Levante su mano y diga: el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Y Jesucristo es el que da los dones a la iglesia para edificación. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo esta parte? Amén. Esto es muy importante. Amén. Sabemos, amados hermanos, aleluya, que por la palabra el hombre no da nada. Tú y yo solo somos instrumentos en las manos de Dios. Cuidado con creerte más que los demás, ¿no, mi hermano? Todos somos iguales. Y tú y yo somos para edificación dentro de la iglesia. No para destrucción, no para criticar, no para señalar, sino para edificación. Pastor, ¿dónde dice eso en la palabra? Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 dice: y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Dele fuerte la ofrenda de aplauso a nuestro Dios y a su nombre.
Y a su nombre, iglesia. Fuerte la ofrenda de aplauso al Señor. Fuerte, que es para Cristo. Alábele, alábele que Cristo vive. Por eso, hermano, amigo, usted que sigue esta transmisión, usted que sigue, aleluya, estas enseñanzas, aleluya, recuerde que el que santo es el Señor, nos da esta preciosa bendición, es el Espíritu de Dios. Amén. Yo quiero indicarles algo, amén. Muchas personas dicen, pero pastor, y si Dios da los dones, ¿dónde dice que es para edificación de la iglesia? Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 12. Y dice así: ¿para qué son los dones espirituales? Para edificación de la iglesia. Primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 12. Pastor, ahora la pregunta, pastor, todos nosotros recibimos dones. Oiga, es que Dios solo se lleva con aquellos creyentes que en realidad, con debilidad y flaqueza, viven la palabra. Aquellos que anhelan servir. Hay mucha gente que piensa que el evangelio es de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa y no anhela nada. Hay muchos que vienen a las iglesias por obligación y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vengas con un corazón dispuesto a anhelar, a exaltar y a alabar su nombre. Y con debilidad y flaqueza, porque no somos perfectos, vivamos su palabra. ¿Estamos entendiendo? Nunca va a llegar a tu vida ningún don si no oras. Duermes todo el día, no te congregas, vas a la iglesia cuando tú quieres. Qué lamentable, los dones del Espíritu no van a llegar a tu vida, porque Dios conoce lo más íntimo del pensamiento y del corazón del hombre. Amén, amados hermanos. Por lo tanto, dice las Escrituras en esta primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 12, aleluya, que los dones espirituales abunden en nosotros, pero nos enseña la palabra que es para edificar la iglesia. Los dones no nos salvan. Cuidado, esto es por vida, no por dones, esto es por santidad. Y usted sabe, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, habla: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Pero los dones son importantes porque es una manifestación del Espíritu. Para aquellos que lo predican, para aquellas denominaciones que dicen que sí existen los dones, pero no creen en la manifestación del Espíritu. Y eso es pecado delante de Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hay mucha gente, muchas denominaciones que predican la danza, que prohíben decir un aleluya, que prohíben hablar en lengua. Gloria a Dios. No me mire así. Gloria. Eso existe. Amén. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Amén, amado hermano. Y también el Espíritu es un espíritu de orden. Hay profecía, hay danza profética, hablan en lenguas, amén, amados hermanos. Hay discernimiento del Espíritu, pero lamentablemente, amado hermano, tú que estás en esas denominaciones, aleluya, escudriña la palabra. La palabra dice que el Espíritu de Dios está en vigencia, porque el representante de Dios sobre la faz de la tierra no es ningún hombre, sino el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dele fuerte la ofrenda de aplauso al Señor y a su nombre. ¿Cuánto decimos aleluya? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Santo es nuestro Dios. Punto 1, para edificar la iglesia. ¿Para qué son los dones espirituales? Para usarlos al servicio de la obra de Dios. Repita conmigo, para usarlos al servicio de la obra de Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sirviéndoles. Yo aquí les estoy sirviendo, no para ser visto por los hombres. ¿Qué estoy haciendo? Sirviéndoles. Amén. Usted está ahí bonito, sentadito, aleluya, aleluya, santo el Señor, oyendo el mensaje, porque alguien tiene que servir. Pero el que te lo permite que tú sirvas es el Espíritu Santo. Porque la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. ¿Y quién es el que te está instruyendo? No es el pastor Ricardo Asensio, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que te está revelando la verdad a través de su palabra. Hay mucha gente que dice: Señor, el Señor no me habla. Una vez me dijo una hermanita: pastor, yo tengo ya 3 días que Dios no me habla, no escucho la voz del Espíritu Santo, me dice ella.
¿Cómo que no escucha? Sí, y estoy preocupada, pastor, no sé qué está pasando. A mí le digo, Dios me habla todos los días. Nunca me deja de hablar. ¿Cómo? Me dice pastor. Y yo digo, ¿qué? Muy espiritual el pastor. Todos los días me habla a través de su palabra. Esta es la profecía mayor. Este es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice aún, examinar las profecías, discernir los espíritus con la profecía mayor, que es la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre, San Juan 5:39 dice, escudriñad la Escritura, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. A mí me habla todo el día el Señor a través de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios por la profecía. Gloria a Dios por aquellos que reciben mensaje audible. Pero es que tampoco no es todos los días. Los profetas no todos los días estaban así. Había esa comunión con Dios. Esos que dicen que ya no existen profetas, porque la próxima clase, la próxima enseñanza de parte de Dios será el ministerio profético que está en vigencia. Para aquellos que dicen que ya profeta no existe. Hasta Juan el Bautista fueron los profetas, pero para la ley. Nosotros estamos en la gracia. Aleluya. Dele fuerte los frentes y lo vamos a ver bíblicamente. Amén. Con respaldos bíblicos. Para aquellas denominaciones que dicen que profeta no existe. El profeta existe, hermano. Eso está en vigencia. Y es uno de los dones, porque es ministerio y don. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿para qué nosotros, aleluya, recibimos dones? Para edificación de la iglesia y para servir en la obra del Señor. Vamos a primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 26. Dice así. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Revelación, interpretación. Hay salmos porque es un salmista, es un cantante cristiano, aleluya. Hay lengua, amén, amados hermanos. Hay doctrina. Esas son manifestaciones también del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Para esos que niegan la manifestación. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y cuidado, todo pecado es perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Cuidado, se convierte en un reo de condenación. Para esas denominaciones que niegan esta manifestación gloriosa. Porque Cristo no viene por denominación, Cristo viene por una iglesia santa, inmaculada, una iglesia llena del Espíritu Santo. Él viene a levantar una iglesia, aleluya, verdadera. Porque tú y yo no esperamos segunda venida, sino arrebatamiento. Dele fuerte la ofrenda de aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre, qué lindo. Primera carta de Corintios 14, 26. Dele que fuera Cristo. Dice, hay salmo, hay lengua, hay doctrina. Aleluya, santo es el Señor. Bendito y alabado. Hay interpretación de lengua. Todo hágase para edificación. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Cuánto creemos que estos dones son preciosos si llega a su vida y a mi vida? Entonces busque a Dios, conságrese al Señor. Estamos viviendo últimos tiempos, tiempos finales, amén, amado hermano. Principio de dolores. No es el fin, el día y la hora no lo sabemos. Aleluya, pero esto será en un abrir y cerrar de ojos. De que Cristo viene, viene. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos que niegan, aleluya, ese acontecimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia. Santo nuestro Dios. Vamos a Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Ya vamos a culminar. Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Recuerda, estamos en el tema los dones del Espíritu Santo. Esta primera parte. Amén, amado hermano. Aleluya. Primera carta de Corintios capítulo 4 versos 11 y 12. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para perfeccionar en el ministerio y para edificar. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? ¿Qué constituyó? A los siervos de Dios. No fue el hombre, fue Cristo.
Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Para eso es que dicen que ya no existe ninguno de estos ministerios. Qué pena me da tu caso. La Biblia dice que está en vigencia. Y a su nombre. Lo encuentro muy calladito. Dele fuerte la ofrenda, aplauso a Cristo. ¿Cuántos sueltan la lengua y alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Santo nuestro Dios. Yo no sé si tu pastor te predicará sobre la manifestación del Espíritu, pero es necesario de que tú y yo aprendamos de que el Espíritu está en vigencia. Amén. ¿Estamos entendiendo esta parte? Y algo muy delicado, porque esa es la viña que tú y yo tenemos que cuidar. Aquí dice claramente, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, que esto es para perfeccionar a los santos y para edificar la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿para qué Dios nos da los dones? Número 1, para edificación de la iglesia. Número 2, para servir en la obra del Señor. Amén, amados hermanos. Santo nuestro Dios. Número 3, para que más humilde sea, aleluya, delante de la presencia de Dios. Mientras Dios más regalo te dé, más amor de Cristo tiene que haber en tu corazón. Con esto no te digo que alcahuete es pecado, pero sí te estoy diciendo que tienes que llevar una palabra a aquel hermano que quizás está mal, a aquel hermano que quizás está debilitado. No critiques, no señales, no censures. Si ves que tu hermano está mal, ora, ayuna, clama por ese hermano, clama por esa iglesia, clama por ese creyente. Dele fuerte, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y a su nombre, alabe la gloria, y a su nombre. Santo nuestro Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pastor, ¿cuántos dones del Espíritu Santo existen? Existen 9 dones del Espíritu Santo. Primera carta de Corintios, capítulo 12, verso del 8 al 10. Amén, amados hermanos. Ahí hablan de estos 9 dones del Espíritu Santo, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lengua y interpretación de lengua. Primera carta de Corintios, capítulo 12, verso del 8 al 10. Cuidado con no creer en la manifestación del Espíritu. Tenga mucho cuidado, mi hermano. ¿Estamos entendiendo esta parte? Porque eso es algo precioso. Tú y yo no vamos, aleluya, a la presencia de nuestro Dios, a ese acontecimiento en la nube del cielo, si no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Y si yo digo, y soy de una denominación que niego esa manifestación, recuerda que te quedas en esta tierra, no te vas a ir con el Señor. Porque esto es para el que cree, dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán, aleluya, serpientes en sus manos. Amén. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero este es para el que cree, para el creyente, el que cree en esta manifestación del Espíritu, el que cree en estos dones gloriosos, el que cree que en realidad él anhela y que Dios va a repartir sobre su vida estos anhelos celestiales. Y a su nombre, santo nuestro Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entiéndelo así. Cuidado con alguna persona que te dice, oye, es que eso no es de Dios. Si usted no conoce la manifestación del Espíritu, lo mejor es callar. Porque si yo comienzo a hablar en contra de las manifestaciones del Espíritu, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa la palabra blasfemia? Vituperar, injuriar, maldecir, hablar en contra del Espíritu Santo de Dios, atribuir las cosas de Dios como que son las cosas del enemigo, del diablo. Como le hicieron los fariseos diciendo, ese hombre echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Cuando en el Señor Jesucristo estaba la misma presencia del Espíritu de Dios, porque era el mismo Dios. Amén. Y a su nombre. Amén. Si usted y yo no conocemos esa manifestación, lo mejor por reverencia a Dios, ¿qué es? Callar. Que Dios le revele es otra cosa. Amén. Acoge lo bueno y desecha lo malo. No se maree como Simbad el mareado. Dele fuerte la ofrenda de aplauso al Señor y a su nombre. Alabe la gloria y a su nombre. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo hay? 9 dones del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que anhelar esta manifestación especial, celestial, de parte de Dios. Hago una pausa para que usted pueda hacer preguntas.
3 preguntas por tópico. Creo que se nos entendió mucho el cantor hoy día. Aleluya. Aleluya. Bueno, gloria a Dios, nos gozamos. Amén. Sí se gozó, ¿no? ¿Cuántos se gozaron? Yo me gocé, no sé usted, pero yo me gocé bastante. Aleluya. Amén. Santo nuestro Dios. Bien, preguntas, por favor. Mi hermano Jorge, pregunta. Amén. ¿Hay alguna manera de saber qué tipo de dones tenemos? O sea, por ejemplo, test de dones para saber los dones y todo eso. ¿Hay alguna manera para saber qué tipo de dones tenemos? Primeramente, cuando tú y yo buscamos, anhelamos y decimos, Señor, y tú estudias las escrituras y estudias las escrituras y ves que existen 9 dones. Y tú dices, Señor, yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de fe, el don de profecía, aleluya, gloria a Dios que anhele, eso es anhelar. Pero ahora, para saber que Dios nos va a dar, primeramente, antes de decir qué tipo de don me va a asignar el Espíritu Santo, primeramente nosotros tenemos que estar seguros y pagar un precio para que Dios nos dé estos regalos. Amén. Gloria a Dios. Porque yo puedo anhelar, pero si no busco no voy a recibir nada. Amén. Amén. O sea, la pregunta correcta sería, ¿cómo yo puedo recibir estos dones? Amén. Antes de conocer qué don Dios me va a dar. Yo no te puedo responder algo que primeramente tiene un segundo punto, aleluya, a que aprendas el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Que para yo recibir esos dones tengo que buscar su presencia. Tengo que apartarme de lo que no le agrada a Dios. Tengo que ser un cristiano nacido de nuevo. Porque Dios no va a derramar de su espíritu sobre vaso sucio. Gloria. Eso dice la palabra. Entonces Dios tiene que limpiarme. Tengo que buscar de Él. Tengo que anhelar. Amén, amados hermanos. Tengo que ser un cristiano nacido de nuevo. Amén. No somos perfectos, pero con debilidades y flaquezas. Amén. Dios nos va a ayudar. Y cuando tú y yo nos dispongamos a buscar tu rostro en ayuno, oración, en clamor, en obediencia y anhele servir, entonces Dios va a dar esos dones. Porque Él, dice, subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuánto lo creen? Efesios capítulo 4, versos 7 y 8. Es decir, antes de saber qué don es que Dios me va a dar, yo tengo que anhelar y decirle, Señor, yo quiero este don. Amén. Si está en tu voluntad, amén, amados hermanos, es que Dios le va a conceder lo que usted está pidiendo, porque se supone que usted quiere un don para servir, para ser un pilar de edificación, no para creerme más que los demás. Si tú tienes ese ego, si en mi corazón hay esa altivez, Dios no te va a dar nada, porque Dios conoce el corazón del hombre. Gloria a Dios. Entonces, en el momento que tú recibes el don, vas a tener sueños, vas a tener profecía de parte de siervos, va a haber revelación de parte del pastor. Amén, amados hermanos. Y Dios también nos va a revelar a nosotros mismos. Dios te puede decir, te voy a revelar que eres el don que te voy a dar en 10, 15, 20 días de ayuno. Yo siempre cuando hace 26 años, 27 años tengo en el Evangelio. Comencé yo el ministerio en los 18, no, a la edad de 20 años. 23 años ya estaba como evangelista, ahorita tengo 46. Y yo decía, Señor, pero un evangelista tiene que tener señales, sanidad, tiene que tener palabras de ciencia. Y yo anhelaba. Y yo hacía mis ayunos como yo pensaba, 3 días de ayuno, una semana, 7 días de ayuno. Cuando Dios me dijo, nunca vas a recibirlo así. Amén. Esa es la experiencia que yo tuve. Muchacho de 23 años, yo dije, nunca, Señor, ¿cómo que no? Pero si yo anhelo servirte. Y me dijo el Señor, 21 días de ayuno. ¿Cómo? Señor. Esto fue la santidad de Dios cuando yo estaba ahí. Era evangelista en donde el pastor Jorge Mariscal. Y yo voy y se lo cuento al pastor. Pastor, mire, yo tuve una voz que me dijo, porque esto es lo que yo anhelo, y el pastor me oía. Y me dijo esa voz, 21 días de ayuno. Y el pastor me quedó viendo, eso es de Dios. O sea, pastor, que sí. Si tú anhelas y el Espíritu te ha dicho 21 días de ayuno, 21 días de ayuno. Amén. Yo dije, ¿cómo? Si lo máximo que he hecho 7 y con agua. Aleluya. Tenías que triplicarlo. Y me encerré, mi familia fue testigo. Todavía mi familia no era creyente. El único creyente era quienes hablan en ese tiempo. Y me fui a encerrar allá en la playita, porque yo tenía una casa donde yo vivía. Y me dije, me encierro aquí. Ya le había comunicado a mis padres que no iba a venir, porque Dios me había demandado 21 días de ayuno. Y como ellos no comprendían las cosas, Dios me dice, ándate loco, ya si tú quieres encerrarte y morirte, cuestión tuya. Pero eso es el hombre que no conoce de Cristo, pues.
En ese tiempo no conocían ellos de Cristo. Y me encerré los 21 días de ayuno. Y cuando ya era el día número 20, parecía que se me salía el alma. No aguantaba, ya quería comer. Estaba debilitado, hermano. Estaba debilitado. Tirado ahí en el suelo, orando, ya ni la voz.